Tata, buenas Hola, noches. Michelle. La primera pregunta que tengo es de Leo. Y ¿cuándo y por qué tomaste la decisión que no va a jugar? Porque entrenó ayer. Y si eso quiere decir que la lesión es más seria de lo que pensaban o cómo es la situación ahora con Leo. Gracias. Bueno, como dijimos, va partido a partido. Entendimos que este no era partido para que él esté, que no estaba listo. Y así pasará con Colorado y así pasará con la Vuelta a Monterrey. Pero cada día se siente mejor, solo que hoy corríamos un riesgo demasiado grande. Right here, also in the front row. Buenas noches, don Bueno, Gerardo. Andrea Llanes, Deportes Total USA. Preguntarle por la expulsión de David, cambió el partido. ¿Cómo se encuentra? Es un muchacho joven, un partido tan importante, seguramente imagino que no está bien y está conforme con el planteamiento de su equipo porque hasta la expulsión, Inter Miami después del gol estuvo aguantando muy bien, aunque Monterrey tuvo la pelota, Inter Miami aguantó muy bien. Gracias. yo creo que todo es un aprendizaje. David es un chico muy joven. Para este tipo de partidos que se juegan con mucho oficio, con gente entendiendo de qué se trata, seguramente le falta mucho más roce, pero tiene mucho entusiasmo por jugar, tiene muchos deseos de seguir aprendiendo. De pronto le toca, debido a circunstancias, enfrentar este partido de titular, ya era todo una cuestión difícil para él. Creo que mientras estuvo en cancha lo hizo muy bien y evidentemente también será un aprendizaje para él la expulsión, ¿no? Seguramente de estos errores que se cometen en la juventud después sirven para toda la carrera. Y el partido, yo creo que durante, no sé, 70 minutos lo hemos hecho bien. En el primer tiempo inclusive podíamos haber convertido el segundo, y claramente cuando uno tiene enfrente un rival de tanta jerarquía, cuando un enfrente tiene un rival donde sale Moreno y entra un jugador de selección chilena, no me acuerdo quién salió y entra Corona, selección mexicana, y así sucesivamente con Cortizo y con Berterame, evidentemente hay que estar muy, muy lúcido, muy sólido, no cometer errores. Nosotros no lo habíamos cometido en el juego y lamentablemente lo cometimos en una acción desafortunada. Here in the third row. Go ahead. Hi, Tata. Hi. Ashley, Five Reasons Sports. Two-part question. One, do you know the extent of Robert Taylor's injury? And two, will you think we see more of Leo Alfonso because he's come in and played good minutes and maybe takes on some of the role for Taylor while he's out? La segunda nomás. Esperemos más de Leo Afonso, que Ujú. ha visto más minutos y hoy entró también por Robert Taylor, que para jugar. Bueno, a ver, la lesión de Robert todavía no hablé con los médicos, pero parece ser algo muscular, pero todavía no tengo el reporte. En el caso de Leo Afonso está trabajando bien. Esta semana nosotros lo incluimos en el roster como para que no tenga límites de minutos y hoy lamentablemente la circunstancia de la expulsión de David hizo que tuviera que cambiarlo en el segundo tiempo, pero es un chico que está trabajando muy bien. Okay, right next door. Profe, buenas noches. ¿Qué le gusta y qué no le gusta de su equipo? Bueno, hoy ante las circunstancias del rival que teníamos enfrente, pensando que Monterrey, no creo equivocarme, que Monterrey estaba completo y que nosotros teníamos ausencias importantes, la verdad que me gustó la forma en que competimos. Creo que lo hemos hecho realmente muy bien. Inclusive si yo reviso un poco el partido, lo que tengo en la cabeza, eh, creo que no hemos sufrido situaciones de gol. La jugada de la pelota parada, del 1-1, es una acción desafortunada nuestra, y el 2-1 es un gol de media distancia, que fue, por otra parte, producto de la jerarquía que justamente tiene el rival. Eh, pero la verdad es que competimos muy bien y eso es lo que me parece importante y atractivo del equipo, porque además eh, es cierto que habíamos jugado con Nashville, pero bueno, cuando uno accede a estas instancias y empieza a jugar ya partidos importantes con los mejores del continente, evidentemente también creo que es un aprendizaje para el club, para los futbolistas más jóvenes, y ante esa situación creo que estuvimos a la altura del partido. Okay, here in the pink shirt.
Bueno, es que no encuentro puntos donde el equipo, digo, haya sufrido por una determinada cuestión. A lo mejor en algún momento nos fuimos un poco atrás, sobre todo en el segundo tiempo, pero me parece que éramos ordenados, que cortábamos. Esto mismo sucedió en el primer tiempo, pero cortábamos, íbamos bien al espacio. No tengo algo sumamente importante para encontrarlo como saldo negativo, ¿no? Okay, again, one question, please, no follow-ups. Go ahead, pink shirt. Saludos, profesor Martino, Juan gracias. Carlos Guerrero para Hispanic Sports Media. El equipo compitió hoy, Ujú. pero ciertamente en fase ofensiva le costó un poco finalizar las ocasiones, 8 remates a puerta, solo 2 al arco. Luis Suárez tuvo mucho trabajo de recorrido, tuvo que venir a generar en las jugadas. ¿Le preocupa eso de cara a lo que falta de temporada, especialmente porque hoy se jugó contra un equipo que está entre los favoritos a ganar todo, tanto en su liga como en el continente? Gracias. Bueno, un poco lo que decía antes. Yo creo, nosotros estamos prácticamente en el comienzo de una temporada. Llevamos un mes y medio compitiendo. Es cierto que hemos jugado bastante, pero llevamos un mes y medio. Eh, si nosotros rematamos 8 veces y dos tan solo al arco y perdemos efectividad, evidentemente es una cosa que me preocupa. Ahora, a estas circunstancias, a este tipo de partido y en este tipo de momentos, eh, lo ideal es hacer un análisis con plantel completo, donde el recambio no se sienta tanto, donde el ingreso de uno por otro no decline. Hoy nosotros hicimos el primer cambio que tuvimos en el primer tiempo, es un chico que elegimos en el draft este año. Entonces, no puedo tener una mirada negativa de lo que pasó esta noche porque la verdad es que competimos bien y nosotros tenemos 7 futbolistas fuera del equipo. Algunos serán titulares, otros no, pero la realidad que le dan mucha calidad al recambio cuando se necesite. Bueno, seguramente a lo largo del año podremos terminar de conformar el roster que queremos. Está claro que para iniciar una temporada con una competición como la Conca Champions se necesita tener el roster definitivo para competir bien. Seguramente nosotros lo conseguiremos tener probablemente un poco antes de la Copa América y después en la Copa América volveremos a sufrir la misma situación. Here in the black shirt, second row. Profe, buenas noches. Fernando Petrocelli para As.com USA. Es evidente que el equipo quedó mermado con la expulsión de Ruiz, pero ¿qué cree que le faltó para poder administrar la ventaja y poder jugar 10 contra 11 de forma más cómoda o más segura? Gracias. Bueno, a ver, lo primero que creo es que nos faltaron piernas para poder jugar los últimos 20 minutos de la misma manera que el resto del partido. Jugar con un equipo como Monterrey demanda un desgaste físico importante y cuando vos tenés que afrontar los últimos 20 minutos con un jugador menos, teníamos que preferir rearmar la línea de 5 porque ellos ya habían puesto a Berterame y ya tenían 2 jugadores por dentro. A lo mejor que pasen algunos minutos más con el 1-0 para que nosotros podamos afianzarnos con la forma en que estábamos jugando y pasar un poco que el hecho del ímpetu que tiene Monterrey a partir de la expulsión, y si hubiesen pasado algunos minutos, a lo mejor conseguíamos que Monterrey entre más en la desesperación, porque el partido a lo mejor se le estaba escapando. Yo creo que va por ahí. A mí era lógico que nosotros íbamos a pasar momentos del partido dominados. Me parece que esos momentos pensé que lo íbamos a sufrir más, no lo hemos sufrido tanto, pero nos demandó un desgaste tan grande que cuando uno tiene que jugar 20 minutos finales con un jugador menos, se nos hizo difícil aguantar, ¿no? Take one online. Thank you. Buenas noches, profe. Javier Rodríguez con FanNetwork TV. Profesor, la pretemporada que no pudo usted trabajar como lo hubiera deseado, ¿está influyendo de alguna manera en el rendimiento físico de algunos de sus jugadores? No, yo creo que lo que hoy no, lamentablemente no tenemos es el roster completo. Es decir, con un roster completo entre 20 y 22 jugadores que los tenemos
adentro, pero que no, mayoritariamente no le han pasado cosas a los que fueron, salvo esta noche lo de Taylor, un poco lo de Kristoff, que es algo leve, pero mayoritariamente a los que le han pasado cosas han sido jugadores que llegaron a último momento y no necesariamente lesiones musculares. La de Fede, por ejemplo, fue un golpe en la rodilla. Entonces, yo creo que este tipo de competencias, imagínate vos que si nosotros tenemos la posibilidad de pasar a Monterrey, probablemente venga a Tigres o el campeón de la MLS, y si tenés suerte de pasar eso, te tocará América, porque evidentemente es el favorito, ¿no? Por lo menos desde mi gusto. Eh, bueno, ante esto, tener alguna merma en el roster no es lo indicado. Y no sé si atribuirlo exclusivamente a la, a lo- al desgaste de los viajes de la pretemporada.